Bienvenidos, esto es ADN Pergamino y para esta edición tenemos interesantes notas. Una tiene que ver con el evento que se llevó a cabo en Manolo Campo, sobre el DAR que realizó la empresa KWS. También tenemos notas interesantes en cuanto a cultivo de cobertura y para hablar de malezas y fertilización. Quédense con nosotros, estos son los entrevistados para hoy. La empresa KWS realizó el demostrativo agronómico regional en Manolo Campo. Ahí pudimos conversar con su gerente de marketing, Federico La Rosa. Para hablar sobre malezas, tuvimos la suerte de dialogar con un especialista, el ingeniero Horacio Ayaresi del INTA Pergamino. Sobre cultivos de cobertura, hablamos con la ingeniera Julia Capurro del INTA Cañada de Gómez. Se viene una nueva etapa en lo que hace a fertilización de cultivos de invierno. Sobre este tema, conversamos con el ingeniero Gustavo Ferraris del INTA Pergamino. Días pasados, en la localidad de Manolo Campo, se llevó a cabo el demostrativo agronómico regional, organizado por la empresa KWS Semillas. Allí conversamos con su gerente de marketing, Federico La Rosa. Federico, bueno, me lo adelantaste hace unos meses y me dijiste en la zona núcleo vamos a organizar un DAR. Llegó el día y de alguna manera vinieron productores, distribuidores, se te llenó la planta aquí en Manolo Campo. Quiero que me cuentes un poquito qué es lo que has visto y qué es lo que va a haber en términos de inversiones de aquí en adelante. Bueno, lo que fue hoy fue justamente el DAR KWS, Demostrativo Agronómico Regional, esta vez a nivel nacional, hicimos una convocatoria nacional y realmente muy interesante la afluencia de público, como decís vos, amigos, empresas colegas, productores, y bueno, lo que hicimos fue mostrarle nuestra propuesta a campo, justamente acá de la planta, todos conocen la planta en Manolo Campo, al lado teníamos un lote demostrativo. Hicimos nuestra demostración de los productos que tenemos para la zona, para todo el país. El equipo de Agroservice Nacional se fue posicionando para cada zona los productores, sus productos, y lanzamos los dos nuevos productos, KM3927, Viptera 3 y KM4480, BT Triple Pro. Dos productos que tienen la mayor control de las tecnologías triples para el control de insectos y justamente a nosotros siempre nos parece interesante acompañar eso del correcto manejo agronómico, por eso también organizamos unas salas de salón donde ASA, donde APRESID y el INTA nos acompañaron a ayudarnos a transmitir este mensaje de que las tecnologías son muy buenas, pero hay que saber utilizarlas para que duren más tiempo y para que también no produzcan problemas. Y ahí está el tema, por ejemplo, de los herbicidas y malezas resistentes, como hablaron gente del INTA, Horacio puntualmente, Ayaresi, con todo el uso de cultivo de coberturas, un montón de cuestiones, llamémosle nuevas, pero en realidad se saben hace mucho tiempo y que hoy técnicos muy buenos se están volviendo a poner en las manos de los productores para que puedan tener más herramientas. Y por último, como dijiste vos, la gira por la planta, que bueno, está renovada y que lo que queda, para responder tu pregunta de acá a futuro, es terminar con esta inversión realmente muy importante para Argentina. Y de alguna manera terminamos de sentar las bases, de mostrar nuestra visión de largo plazo, porque esto está hecho para la KWS del 2028, y demostrar que KWS vino a Argentina a quedarse, que ya no hay ninguna duda, que en el mercado argentino la empresa vio el potencial que tenemos en Argentina para producir alimentos, vio lo que va a crecer y sobre todo confía en los programas que tenemos aquí en Argentina que van a poder ayudar al productor y por lo tanto cada vez más productores nos eligen. Recién hablaba con un colega tuyo de la empresa, con Gonzalo, y remarcábamos justamente eso, como que KWS llegó al país haciendo sus primeras armas, se inició en el mercado, hoy irrumpió el mercado, y más del mercado silero, y Argentina se ha convertido en un país importante en el mercado silero. Los maíces de KWS se notan y hacen de alguna manera, con la rentabilidad que tiene y con el rinde que tienen también, se notan en cada zona. Los DAR los fueron armando en Córdoba, se armaron en Entre Ríos y también se armó acá en Pergamino. ¿Cuál es la idea como futuro mercado que tienen en los maíces que están lanzando? Mirá, estamos lanzando 3916, es un híbrido que se adapta muy bien en todos los ambientes de estrés, lo veíamos en Entre Ríos, pero por su ciclo 119 se adapta muy bien al sur y por su comportamiento sanitario Río Cuarto al oeste. Después, el Viptera 3 se comporta muy bien en zona núcleo, lo estamos cosechando ahora en temprano con unos rendimientos realmente muy buenos, también de ciclo para muchos productores que les interesa sacar antes la producción. En zona núcleo es un ciclo realmente tiene una velocidad de secado muy buena
y KM4480 BT Triple Pro, que es un material que viene, es de las primeras apariciones de lo que llamamos nosotros la línea sanitaria de mejoramiento, esos que ya empiezan a incorporar genética que fue seleccionada para tener un buen comportamiento sanitario para esos ambientes del norte que tienen mayor presión de enfermedades. Y como decimos, 3927 Viptera 3 es el primer Viptera 3 de una camada que viene, que hoy con algunos que pudimos ver acá en el campo de desarrollo, de una camada de híbridos y de genética que viene con toda esa tecnología. 3916 con color, velocidad de secado, muy buen rendimiento, también es el primero de un grupo que viene avanzando, y el sanitario KM4480 lo mismo. O sea, estamos muy esperanzados porque tenemos genética, que es lo más importante, y eso es lo que va a hacer que a las preguntas, a las necesidades de los productores, tener de dónde ir a buscar, que eso es fundamental y es justamente nuestro pilar y lo que estamos muy contentos de tener exclusivamente genética. Federico, por último, sos una persona que estás todo el tiempo mirando mucho más hacia adelante, y la realidad es que quiero preguntarte cómo es la campaña que viene. Esta fue muy buena, los rendimientos están por encima de lo esperado en muchas zonas del país, pero ¿cómo ves los maíces más adelante? Bueno, estamos entrando en el invierno, que el invierno es fundamental para varias cuestiones. Inviernos crudos, como tienen que ser los inviernos, sabemos que eso ayuda por el tema de los insectos, puntualmente cogollero. Estamos empezando a definir cómo van a estar los perfiles. Ahora empezamos también con algunos temas de algunas siembras, si va a poder haber trigo. Todo eso para el maíz es lo que tenemos que empezar a manejar, y sobre todo el manejo de los lotes para llegar bien a septiembre con el cultivo, poder implantarlos tempranos. O sea, esto es como todo. Hay que empezar a trabajar para ya no resolver problemas, sino hacer las acciones que hay que hacer en ese momento. Y tomarse la siembra no para estar cuidando las malezas, sino la siembra para estar pensando en que la densidad sea buena para cómo viene el pronóstico del año. Ahora hay que empezar a trabajar para cuidar los barbechos, para tener agua, y porque estamos cochando soja, atrás de soja algunos van a ir a maíz, cuidar esos barbechos para que estén limpios, para juntar el agua, para no tener problemas de maleza, para que cuando sembramos el maíz sepamos que tenemos agua, aunque sea acumulada, y después que nos quede solamente la lluvia. Y a partir de ahí, en el momento de la siembra, estar pensando en la densidad en función de cuánta agua tengo y qué ambiente puedo llegar a tener. Y manejarla, meter la agronomía, ir al campo, que es lo que nos gusta a nosotros, y por eso estamos armando un equipo de campo, es ir al campo y esto charlarlo con el productor. Lo que le decimos a muchos productores, queremos estar ahí para traerte esta información, para hablar con vos, para darte un sustento más técnico, y como siempre encablece, la elección está del lado del productor. Al final son los que más saben y son los que en definitiva hacen las inversiones. Nosotros estamos ahí para aconsejarlos y ser uno más del equipo. Pero los productores que siguen produciendo en Argentina son porque son muy buenos y saben las cosas que hacen. Nosotros estamos para contarles lo que sabemos nosotros. Argentina está dentro de los 10 países que más produce deforestación dentro de sus propios bosques nativos. Sin ir más lejos, la campaña del 2018 produjo casi 112.000 hectáreas de deforestación, fundamentalmente en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Tucumán. Quédense con nosotros. Después de la pausa hay mucha más información. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor.
Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, ¿eh? Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve toda, ¿eh? Metalcast, galpones y tinglados, de Francisco Antonio Cascardo. 39 años al servicio del cliente. Los mejores galpones y tinglados para su obra. Metalcast, ruta 8, kilómetro 229. Sin lugar a dudas, uno de los temas que todos los años tiene preocupados a los productores es el tema malezas. Sobre este tema conversamos con un especialista, el ingeniero Horacio Aceresi, del INTA Pergamino. Horacio, buenos días. Bueno, lo primero que se me ocurre es preguntar desde INTA, ¿cómo se hace para que de alguna manera el productor entienda de poder tener un comportamiento prolijo en un lote que por ahí nos agarra tarde y vos querés hacerle entender cómo debería ser un tratamiento ideal de malezas para llevar muy bien al cultivo? Buen día, Pablo. Es todo un desafío, ¿no es cierto? Y realmente es muy atinado porque es lo que ocurre. Nosotros, uno lo que tiene que empezar a hacer cuando intenta empezar a manejar sistemas o a integrar enfoques es empezar de a poco, ¿no? Entonces, lo que primero tenemos que entender desde lo que es nuestra disciplina es ampliar la escala de las experimentaciones, ¿no es cierto? Es decir, que nuestros trabajos se asemejen de la manera mejor posible a lo que es un lote, ¿no? Es decir, ampliar la escala de trabajo. Eso es clave a la hora de lograr conocimiento que el productor pueda apropiar. Después, lo que hacemos es, obviamente, siempre estar alertando de que el manejo de malezas se hace a lo largo del año y se prevé y se planifica. Eso es realmente, como lo vos planteabas, es muy difícil a veces cuando los ingresos a los lotes son muy tardíos y ya ahí tenemos situaciones complicadas desde el punto de vista del manejo. Ahí lo que tenemos es obviamente un sobreuso de herbicidas o un mal uso de herbicidas y muchas veces situaciones de fracaso. Ahora, Horacio, en un contexto como este, donde en nuestro país el 70% de los campos son alquilados, donde se duda si vas a tener al otro año el mismo campo y el mismo contrato, y de alguna manera el productor quiere hacer las cosas prolijas, pero a veces el tiempo pasa y la maleza te gana en ese tiempo, ¿cómo haces para regular esta situación? Bueno, es lo que planteamos, lo que teníamos planteado en la charla también. Es decir, el problema de resistencia es un problema transversal que escapa también a nuestra región. ¿Hay tecnología para empezar a superarlo? Sí. Ahora, el problema también es que el Estado va a tener que involucrarse de manera importante dentro de esa situación. ¿Por qué? La disciplina, nosotros desde la disciplina solos no lo vamos a poder solucionar. El tema de los ingresos a los lotes tardíos. Obviamente lo que planteabas de la duración de los contratos. Eso tiene que ver también en la falta de incentivos económicos, por ejemplo, para aquel productor que hace cultivos de cobertura. Hoy los productores están volcándose de manera muy interesante a hacer cultivos de cobertura o de servicios. Pero si eso no redunda en un beneficio económico en algún lado, por algún lado, finalmente la tecnología va a caer. Lo mismo si no tiene un precio diferencial por ejemplo, tener un planteo químico con un mayor número de mecanismos de acción. Esa es acción que el Estado tiene que involucrarse, puesto que es una actividad que genera mucha rentabilidad, pero es un problema muy grave que no lo vamos a poder solucionar solo nosotros desde la agronomía. Lo que vos remarcaste es muy cierto, uno va viendo jornada tras jornada y año tras año que los cultivos de cobertura se están volviendo, dejan de ser una moda para volverse una realidad. Y de hecho empezamos los primeros puentes verdes solo con avena. Hoy tenemos avena, tenemos centeno, tenemos vicia sativa, vicia villosa. Ahora, ¿hasta cuándo puede durar esto?
cuando el productor tiene que pensar en la rentabilidad del cultivo que viene. Exacto, totalmente, eso es muy cierto. Es decir, el sistema productivo reacciona, el campo incorpora esa tecnología, nosotros los profesionales desde el Estado investigamos, le ponemos información, tratamos de hacerlo. Ahora, si después no tenés un incentivo en lo que tiene que ver el precio de la semilla de un cultivo de cobertura, o es muy caro, o no te da el margen bruto, o tenés en la mitad del ciclo una instalación de una retención, obviamente el productor es un empresario y tiene que ganar dinero, y bueno, eso va a ser un golpe al desarrollo de la tecnología. Entonces, lo que surge como muy promisorio, después termina fracasando por cuestiones ajenas al sector. El 6 de marzo, la Secretaría de Agroindustria publicó en el Boletín Oficial la Resolución 74/2019. Con ella se manifiesta el peso de faena en animales bovinos hembras en 140 kilogramos. Esta medida ya despertó cierta polémica. Quédense con nosotros, después de la pausa hay mucha más información. Metalcast, galpones y tinglados, de Francisco Antonio Cascardo. 39 años al servicio del cliente. Los mejores galpones y tinglados para su obra. Metalcast, ruta 8, kilómetro 229. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack de tipo, Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve toda, Presenta este bloque Los cultivos de cobertura se han convertido en los últimos años una especie de moda. No solo por el ahorro de agua, sino también como puente verde y probablemente por la función que cumplen en el ataque a las malezas. Sobre este tema conversamos con la ingeniera Julia Capurro del INTA Cañada de Gómez. Julia, buenas tardes. Bueno, un gusto encontrarte nuevamente aquí dentro del stand de INTA. La realidad es que van pasando los años y también va demostrando de alguna manera la importancia que tienen los cultivos de cobertura. Contanos un poquito qué es este stand que armaste aquí. Bueno, sí, como vos bien decís, digamos que la práctica de los cultivos de cobertura está teniendo un crecimiento muy grande en diferentes zonas productivas del país y por diferentes motivos. Hoy acá mostramos las ventajas o el efecto que tienen mitigador de los procesos de erosión hídrica, pero también se está trabajando mucho en cultivos de cobertura para competir con malezas de difícil control con los herbicidas de uso masivo, para mejorar los niveles de materia orgánica, las propiedades físicas, químicas de los suelos y para consumir agua en el caso de suelos con excesos hídricos. Acá la idea es mostrar los beneficios de mitigación de un proceso muy grave que se da en casi todas las áreas onduladas, en los suelos ondulados de la región pampeana.
de la región pampeana húmeda. Nosotros estamos teniendo problemas de erosión que se pueden frenar en forma pero muy importante con una simple práctica como es la de implantar un cultivo luego de la cosecha de un cultivo de verano y secarlo antes de la siembra del próximo cultivo de verano. Esa sería un poco la forma ideal para que el productor entienda y le dé importancia al cultivo de cobertura. ¿Cuáles son las plantas o especies que vos recomendás como cultivo de cobertura en sí? Nosotros estamos trabajando con mezclas de especies leguminosas y gramíneas. En la zona, en el sur de Santa Fe, la avena sativa en mezcla con la vicia sativa nos dan un resultado excelente. Es un pasto que incluso hemos hecho aprovechamiento temprano, con hacienda, es un pasto de excelente calidad y logramos grandes volúmenes de pasto. Estamos hablando de 8 o 9 mil kilos de esa mezcla secada en la primera quincena de octubre, para sembrar luego una soja en primera quincena de noviembre. Si vamos a un maíz, porque siempre hablamos de rotaciones de cultivos de verano, maíz soja o soja maíz o soja soja, el monocultivo. Si vamos a un maíz vamos a hacer una vicia sola, que la sembramos luego de la cosecha y la secamos un tiempo antes de la siembra. En este caso iríamos a un maíz de primera tardío. ¿Qué diferencia hay, porque si es que existe, entre una vicia sativa y una vicia villosa como cultivo de cobertura? Bueno, hay gente que tiene mejores experiencias con una especie y otra gente, otros grupos tenemos mejor experiencia con otra. En el caso nuestro, en el sur de Santa Fe, funciona muy bien la sativa. Porque, como te contaba recién, hemos hecho alguna experiencia con aprovechamientos tempranos, a fines del mes de agosto, con hacienda, y la sativa, como es glabra, no tiene pelos en hoja, tiene una mejor digestibilidad y una mejor palatabilidad para la hacienda. Además es de más fácil secado en el caso de un secado con productos con un herbicida, y además de eso es muy buena productora de semilla. Tiene una vaina con 8 a 10 granos, a diferencia de villosa que tiene una vaina con 2 a 3 granos. ¿Pudiste, y te lo pregunto por lo que tenés detrás tuyo, estos análisis que has hecho con filtración de agua directamente, ¿pudiste hacer comparativos entre lo que es una avena, un centeno, una vicia, un triticale en función de lo que es cultivo de cobertura en sí? Las gramíneas son bastante semejantes en cuanto son muy buenas productoras de materia seca, todas, y es un tipo de material vegetal diferente a una leguminosa, a una vicia. Son bastante parecidas. Yo puedo producir muy bien, muy buena cantidad de pasto con cualquiera de las gramíneas. La avena, a nosotros en especial, nos parece muy interesante por el gran volumen de raíz que tiene. Tiene mucha raíz, entonces nos está haciendo un aporte de raíces muy importante respecto de otras especies. Y en cuanto al tema de erosión, que yo no lo terminé antes, cualquiera de estas mezclas nos frena el movimiento de rastrojo que nosotros tenemos. Los rastrojos, como el cultivo de cobertura se desarrolla, está anclado por sus raíces, y una vez seco sigue anclado por sus raíces, frena el movimiento del rastrojo trozado de la cosecha, que nosotros lo perdemos por erosión hídrica o por erosión eólica, y luego nos genera, una vez seco, un techo para frenar el impacto de la gota de lluvia. Entonces, esos procesos erosivos que se darían en un suelo desnudo, en el caso de un suelo cubierto con un rastrojo, lo disminuimos pero significativamente. ¿Hay algún análisis hecho de la cantidad de agua que se puede retener en un cultivo de cobertura, como es este caso, contra un suelo desnudo? Nosotros medimos con lluvias simuladas, con una lluvia de alta intensidad erosiva, que en una medialoma que no llegaba al 1% de pendiente, en la medialoma, en un suelo descubierto, se perdía la mitad de la lluvia que caía. De 60 milímetros, 30 milímetros se pierden, y el agua no se va sola, se va con sedimentos que son ricos en nitrógeno, en materia orgánica.
en fósforo sobre todo, entonces es como oro en polvo, siempre digo, que se nos va de los lotes. Con una simple práctica como es un cultivo implantado, yo freno toda la pérdida de rastrojo y freno la totalidad de la pérdida de sedimentos. Una vez levantada esta cosecha de soja, seguramente vamos a empezar en el trigo. Y para hablar de fertilización de cultivos de invierno, conversamos con el ingeniero Gustavo Ferraris del INTA Pergamino. De todos los cultivos de la región, probablemente los de invierno son los que más han ganado en productividad. Hoy no es raro encontrar lotes de producción, digamos, normales de la zona de Pergamino y alrededores, que alcanzan rendimientos de trigo del orden de los 6 a 7.000 kilos. Eso es todo un desafío, porque esos niveles de rendimiento generan una demanda de nutrientes muy elevada. Entonces, con ese objetivo, digamos, surgen dos palabras clave que son dosis y distribución en el ciclo. Hoy un cultivo, digamos, de alta productividad requiere ajustes de nitrógeno más elevados que años atrás y por lo menos distribuidos en dos momentos durante el ciclo. Lo clásico es a la siembra, ¿no es cierto? Y una refertilización durante el macollaje, de modo que la primera en general tiende a generar biomasa y un alto número de espigas por metro cuadrado, que es uno de los principales componentes del rendimiento, y la segunda, digamos, a sostener esa área foliar para que efectivamente esos vástagos y esos macollos sean productivos, pero también, digamos, para balancear la calidad, ¿no es cierto?, que sea medianamente aceptable. Y no solamente, ¿no es cierto?, esta fertilización va dirigida a apuntalar los rendimientos de trigo o cebada, sino que también debe quedar una suficiente reserva de otros elementos como fósforo o azufre, que son vitales, ¿no es cierto?, para el rendimiento de los cultivos de verano que siguen a continuación. Porque una buena rentabilidad el productor la debe construir a través de un buen rendimiento de trigo, pero también de la soja, ¿no es cierto?, o del maíz de segunda. Y para eso el aporte de fósforo y azufre es fundamental. A propósito de esto, ¿no es cierto?, creemos que para partir, digamos, con una adecuada nutrición, es fundamental una herramienta que ya lleva muchos años, que los técnicos la venimos proponiendo y difundiendo, que son los análisis de suelo. Una metodología común para aprovechar estos análisis de suelos es ver cuánto nitrógeno tenemos en la forma disponible de nitratos hasta los primeros 40 o los primeros 60 centímetros y a eso sumarle un nivel de fertilización como para llegar a una determinada cantidad u objetivo de nitrógeno. Para un rendimiento, digamos, de, por ejemplo, 6 toneladas, que es con buena humedad en el suelo, es bien alcanzable en la región, se requieren 160, 170 unidades de nitrógeno entre suelo a los 60 centímetros y fertilizante. Además, digamos, los perfiles genéticos son muy importantes en estos diagnósticos de fertilización. Y yo diría que el grupo más numeroso de variedades y la tendencia a sembrar en la zona son las variedades que llamamos intermedias o de grupo 2, que son variedades que en función del rendimiento y la fertilización tienen un rango importante de variación en rendimiento y calidad. Entonces un productor aceptablemente puede plantearse un objetivo, por ejemplo, de obtener 5.500 a 6.000 kilos de trigo con un nivel de gluten de 27, 28 puntos, una proteína de alrededor del 11%, lo cual es un rendimiento muy satisfactorio, pero también con buenos niveles de calidad. Cada día aparecen nuevas herramientas de monitoreo digital durante el cultivo. Hoy es posible, digamos, acceder en forma gratuita y con un entorno muy intuitivo, digamos que cualquier productor o asesor que no necesariamente esté entrenado con un programa GIS puede acceder a bajar imágenes, aplicaciones, a sensores de nitrógeno que nos permiten hacer un monitoreo, ¿no es cierto?, en base a índices verde, ¿no es cierto?, a índices de clorofila, de cómo es la intensidad de verde y en función de eso la dotación de nitrógeno del canopeo a lo largo del ciclo del cultivo. De modo que, bueno, la intensificación productiva trae consigo el hecho de poder alcanzar cada vez mejores niveles de rendimiento y de productividad. Pero para que eso sea posible es necesario hacer mejores diagnósticos. El IPCBA, representado por su titular, Ulises Forte, presentó en Washington, Estados Unidos, la reapertura del mercado argentino dentro de este país,
después de casi 17 años donde no ingresábamos con carne de nuestro país. Con ustedes nos encontramos dentro de 7 días. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Los saluda ADN Pergamino.